sí. El otro día vimos cómo era el proceso de obtención del yeso desde su origen. Decíamos que nosotros vemos un manto rocoso del cual empezábamos el proceso de reducción, ¿sí? Íbamos fragmentando la roca, ¿sí? Que era sulfato de calcio, si era el algés, era bihidratado, si era la anhidrita, era sulfato de calcio anhidro, ¿recuerdan? Y en el tema de cales pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Nosotros partimos de una montaña de piedra a la cual la tenemos que ir fragmentando, reduciendo de tamaño, ¿sí? Particionando. ¿Para qué? Porque la vamos a llevar, al igual que hicimos con el tema de yeso, la vamos a llevar a un horno para su calcinación, para su cocción o para su cochura, como dicen la mayoría de los apuntes. Para empezar a hablar de las cales, podemos decir que en cualquier obra de edificación, no obstante el uso que tenemos de hormigón, de acero, de plásticos cada vez más, ¿sí? Aún hoy en día la mampostería de ladrillos viene a constituir el rubro que mayor volumen ocupa en toda construcción, ¿sí? Ustedes habrán visto, habrán observado, algunos de los chicos de la tecnicatura están trabajando en el rubro, ¿sí? Cuando se arranca con la construcción de un edificio, lo primero que se ve, bueno, lógicamente la parte de los cimientos uno no la ve porque por lo general la obra está cerrada, está clausurada, ¿sí? Con vallados, entonces uno no ve cuando se está haciendo la parte de los cimientos, de la fundación. Se ve una vez que arranca desde el nivel del terreno natural hacia arriba. Lo primero que se ve es el esqueleto, ¿sí? Es el esqueleto de hormigón armado, que son las columnas, las vigas, las losas, que pueden ser de hormigón, de losas llenas, de hormigón armado, pueden ser losas de viguetas, losas alivianadas. Hay muchos tipos de resoluciones estructurales que vamos a ver cuando vemos alguna obra en construcción. Una vez que está hecho todo eso, se empieza con el cerramiento. Hay muchos materiales para hacer cerramientos, ¿sí? Ustedes me podrán hablar de bloques, de ladrillo común visto, ladrillo cerámico, que es el ladrillo hueco. Bueno, después los revestimientos son otras cosas, ya podemos revestir con plásticos, con Durlock, ¿sí? Con Durlock para la humedad, con Durlock para exterior, muchos tipos de materiales. Podemos tener muchas superficies vidriadas, ¿sí? Depende de la zona, de la posición geográfica de la construcción. Aquí en Santiago se puede trabajar con superficies vidriadas grandes, pero se va a invertir mucho en la mantención de la temperatura agradable adentro del ambiente, ¿sí? Se va a gastar mucho en electricidad, se va a tener que refrigerar mucho el ambiente para mantener la temperatura, ¿sí? Lo cual no es muy conveniente. En definitiva, la mampostería sigue siendo hoy por hoy lo que mayor volumen ocupa en el rubro de la construcción, ¿sí? ¿Y cómo se hace la mampostería? Toda mampostería tiene o ladrillo, o bloque, o ladrillo hueco, ladrillo macizo, ¿sí? Pero van pegados con mortero, ¿sí? Hasta hace un par de años atrás, el mortero de cal era por excelencia el elemento de unión que tenían los mampuestos, ¿sí? Los mampuestos se les llama a cada uno de los elementos que constituyen la mampostería, por eso cuando uno va colocando ladrillo a la par de ladrillo y ladrillo sobre ladrillo, pegado con el mortero, ¿sí? Lo va poniendo manualmente, por eso se llama mampuesto, ¿sí? Por eso se llama mampostería. Desde hace unos años para aquí vino a aparecer lo que se llama, lo que conocemos como comercialmente como plasticor, ¿sí?
Bueno, el plástico no es otra cosa, ya que una mezcla que contiene en su mayor parte cal, ¿sí? Como elemento cementante, y una pequeña porción de cemento, que eso es lo que los viejos albañiles solían mezclar arena, y a esa mezcla le agregaban un poquito de cemento, ¿sí? Para reforzar el mortero, esa es la denominación, digamos, vulgar. Se le agregaba un poquito de cemento para reforzar la composición esa del mortero. Bueno, alguien se avivó y dijeron, bueno, vamos a mezclar eso y lo vendamos en una... ¿sí? Pero digamos que, en definitiva, ustedes ya no van a comprar, no van a ver a los albañiles que vayan a comprar prácticamente bolsas de cal, sino que vamos y compramos plasticor. Pero bueno, el plasticor viene de ahí. El elemento primordial para la composición del plasticor es la cal, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces decíamos que es tan importante porque sirve para unir los mampuestos entre sí, o sea, los ladrillos, los bloques, lo que fuera. ¿Y qué se hace después de que se hace la mampostería? Y hay que revocar. Hoy en día se revoca también con el plasticor, que como les digo, en su gran mayoría de su composición lleva cal. ¿Sí? Bueno, ahí dice el apuntecito que el elemento aglutinante lo constituye por excelencia en el mortero para mampostería la cal, es arena y agua y tiene un poquito de cemento, que ya lo van a ver después de qué estamos hablando cuando hablamos de cemento. ¿Sí? La cal, por su composición química y por sus propiedades físicas, puede ser aérea o hidráulica. Esas son las dos grandes familias o la gran división en la que podemos encontrar la cal, ¿sí? Cal aérea o hidráulica, según su composición química y sus propiedades físicas. Cada una de estas dos grandes familias de cales se subdividen en tipos de cales específicas, ¿sí? La cal aérea u ordinaria es la cal pura, químicamente óxido de calcio, ¿sí? Nosotros veíamos que la piedra para la obtención del yeso era el sulfato de calcio, ¿sí? Seguimos con el tema de calcio y ahora vamos a ver la cal, no es otra cosa que, vamos a partir del carbonato de calcio, ¿sí? Entonces decimos que la cal aérea u ordinaria, que es uno de los tipos de cales, ¿sí? Una es aérea y la otra es hidráulica, es la cal pura químicamente, denominamos a eso óxido de calcio. La hidraulicidad de la cal proviene de la arcilla que contenga la piedra caliza o la materia prima de la cual procede, ¿sí? Entonces decíamos que la primera gran familia o la primera división de las cales es las aéreas u ordinarias. Y decíamos que en su estado de pureza es el óxido de calcio, como ven ahí en el apuntecito, óxido de calcio. Esta se obtiene por la calcinación de las piedras calizas, ¿sí? Entonces nosotros encontramos un manto pétreo y ese manto pétreo no es otra cosa que de piedra caliza, ¿sí? Así se llama el material del cual proviene la cal. Están constituidas básicamente por carbonato de calcio. Entonces, ¿recuerdan el otro día yo les decía que cuando encontramos un manto pétreo, un manto rocoso, y decimos, bueno, aquí se puede instalar una fábrica para la fabricación de yeso, lo mismo hacemos para la obtención de la cal y la fabricación de la cal. Tenemos que encontrar un lugar en el cual haya muchísima cantidad de piedra caliza que tenga en su composición principalmente carbonato de calcio. Después podrá tener otros componentes, otros elementos químicos constituyentes, esa montaña de piedra, ¿sí? Pero en su gran mayoría tenemos que tener piedra caliza que tenga carbonato de calcio y en gran cantidad. ¿Por qué? Porque si no, no me conviene instalar ahí la fábrica para la obtención de la cal, ¿sí? De eso
lo que tenemos que eliminar es el anhídrido carbónico, ¿sí? Entonces, eliminamos el anhídrido carbónico del carbonato de calcio y nos va a quedar la cal químicamente pura, ¿sí? La calcinación de este material se va a verificar cerca en una temperatura que ronda los 900 grados centígrados, ¿sí? Lógicamente, esto no es algo absolutamente exacto. ¿Por qué? Y porque la temperatura de calcinación va a depender de qué clase de piedra original, de qué piedra partimos nosotros para la fabricación, para la obtención de la cal, ¿sí? O sea, según el manto pétreo que nos toque explotar, puede ser que sea más rica en carbonato de calcio o menos rica en carbonato de calcio. Entonces, y después de los otros componentes que tenga esa piedra. Entonces la temperatura no es exactamente siempre 900 grados centígrados, pero ronda esa temperatura, ¿sí? Podrá ser que la calcinemos con un poquito menos de temperatura, lo cual es beneficioso, se ahorra mucho el combustible. Chicos, ¿alguien activa el micrófono? Por favor, lo apagan. ¿La clase ahora? Hola, hola. Hola, hola. A ver, los voy a silenciar a todos, chicos, porque no sé quién es el que activó el micrófono. Cuando ustedes necesiten, lo activan, ¿sí? Ahí lo silenció, profe. ¿Han silenciado? Sí. Ah, bien, bien, bien. Bueno, el que necesite lo activa y habla, ¿sí? Porque por ahí uno toca sin darse cuenta y no está atendiendo, así que ya el otro día pasó eso. Bien, les decía que la temperatura depende de la naturaleza de la piedra de la que partimos. Y tenemos que el carbonato de calcio más el calor me va a dar como resultado el óxido de calcio, que es la cal en estado de pureza, la cal aérea, más el dióxido de carbono o anhídrido carbónico que se evapora, ¿sí? Que eso no me sirve para nada. Entonces, justamente en la cocción, en la calcinación, partimos del carbonato de calcio y llegamos al óxido de calcio, que es la cal pura, más el dióxido o anhídrido carbónico que se evapora, ¿sí? Recuerdan que en yeso partíamos del sulfato de calcio, del bihidratado, lo calcinábamos y llegábamos a la media molécula de agua, ¿sí? Que era el yeso comercial, o bien lo seguíamos calentando y obteníamos el yeso anhidro, ¿sí? La anhidrita. Eso lo vimos en la clase pasada. Entonces, así obtenemos la cal aérea u ordinaria. Podemos ver, el otro día vimos una tablita en yesos definidas por la norma IRAM, ¿sí? Que me clasifica las cales en relación con el medio en el cual fragúan y el tiempo de duración del fraguado. ¿Recuerdan ustedes que la clase pasada en yesos vimos detenidamente el tiempo de fraguado del yeso? ¿Recuerdan que vimos el ensayo con el aparato de Vicat, con el original, con el modificado? ¿Recuerdan que el aparato modificado lo utilizábamos con el émbolo hueco de aluminio para determinar la pasta de consistencia normal? Porque el ensayo de tiempo de fraguado no era otra cosa que un ensayo de penetración, ¿sí? Hacíamos penetrar primero el émbolo de aluminio, después en el ensayo de tiempo de fraguado, así el yeso, hacíamos penetrar la aguja de Vicat original, ¿sí? ¿Y por qué hacíamos el ensayo de pasta de consistencia? ¿No recuerdan? Porque como es justamente un ensayo de penetración y depende de la consistencia, no es lo mismo agregarle a la pasta 100 mililitros de agua que 150 mililitros de agua. Recuerda que teníamos que encontrar la cantidad,
la cantidad de agua para fabricar la pasta que me retenga el émbolo a una cierta distancia del fondo, del molde, ¿recuerdan? Todo eso vimos con el yeso. Bueno, la cal es lo mismo, y en cualquier material cementante. Nos interesa y mucho el tiempo de fraguado, que era, ¿quién me recuerda qué era el fraguado? ¿Cuál era el concepto del fraguado? ¿Cuándo decíamos que inicia el fraguado? Cuando se endurece el material, profe. Sí, en realidad no es cuando se endurece, sino cuando comienza el proceso, ¿sí? Recuerden que la definición de fraguar era el pasaje de un fluido viscoso a un sólido sin resistencia. Entonces, el inicio del fraguado era ese clic que hace ahí, ese paso, ese cambio que hace la mezcla de estado, y en el cual puede soportar su propio peso, ¿sí? O sea, si nosotros moldeamos algo con eso y empieza a fraguar, ahí lo podemos desmoldar porque quiere decir que empieza a soportar su propio peso. Ahora si lo cargo con algo, seguramente se rompe, ¿sí? Porque no aguanta carga todavía, pero empieza a soportar su propio, ya soporta su propio peso, ¿sí? Una vez que termina el fraguado, ya empieza el endurecimiento, ¿sí? Ahí ya puede soportar cargas, depende del cementante que sea. Bueno, el yeso no es muy resistente, ¿sí? Por eso se lo utiliza para hacer ornamentación, se utiliza para hacer imágenes, y para muchas cosas, pero no se utiliza para soportar cargas, ¿sí? La calcha es otra cosa, estamos viendo que la utilizamos en la mampostería, ¿sí? Reforzamos un poco la mezcla, el mortero, con cemento para que resista, para que dure más eso, ¿sí? Pero, antiguamente los albañiles hacían el mortero con arena y cal, por eso ustedes van a ver o van a escuchar muchas veces cuando se les empieza a caer el revoque de alguna casa de una abuelita o de una tía, y se ve todo blanco y alguien hace el comentario y dice, esto es cal sola, este revoque es cal sola. O sea, porque cuando tiene su composición cemento es un poco más resistente, no se desgrana tan fácil. O sea, cuando es cal sola y pasa el tiempo, uno rasca con la uña la pared y se empieza a desgranar, ¿sí? Cuando son paredes muy viejas. Ahora, si tiene su composición cemento, si tenía ese revoque, es más difícil que pase eso, ¿sí? Entonces, ahí uno deducía que era prácticamente cal sola ese mortero. Bien. Entonces, retomábamos el tema del fraguado. El fraguado es muy importante en todos los materiales cementantes. El otro día vimos que para yeso, el yeso empieza a fraguar a los 2 minutos y termina de fraguar a los 4 o 5 minutos, ¿sí? Ya no se lo puede trabajar más. Es más, recuerdan que para el ensayo de la consistencia normal utilizábamos bórax, 2 gramos de bórax en el ensayo para retardar el fraguado, ¿sí? Para que me deje trabajar con esa pasta de consistencia normal. En el ensayo en sí del fraguado ya no le agregábamos el bórax. Y bueno, con la cal y con el cemento pasa lo mismo, ¿sí? Es muy importante saber cuándo es el inicio ese del fraguado, el tiempo del fraguado y cuándo termina. Y a partir de ahí comienza a endurecer ya, ¿sí? Entonces, fíjense que esto es algo tan importante que me define las 2 familias de tipos de cales que tenemos, las aéreas u ordinarias y las hidráulicas. ¿Qué me define? El medio en el que fragua y el tiempo de duración de fraguado. Esos 2 datos, pero que tienen que ver con el fraguado, me definen los tipos de cales, ¿sí? Que existen. ¿Por qué el medio en el que fragúan? Y bueno, como ustedes imaginarán, las cales aéreas u ordinarias endurecen en contacto con el aire. Las hidráulicas endurecen en contacto con el agua, ¿sí? Son cales capaces de endurecer en contacto con el agua. Y ahí fíjense, todos están viendo, quédense tranquilos chicos, porque ahora cuando termine yo el tema de cales, les paso todo al Inge o lo subo en el CUB para que ustedes vayan teniendo.
Tengo un par de apuntes, uno de yeso, uno de cales, más los PowerPoint que les muestro, que son resúmenes, ¿sí? Como para que les vaya quedando a ustedes la bibliografía completa, por lo menos de lo que vamos dando, para que ustedes tengan material de estudio para los parciales, para el examen final, ¿sí? Entonces decíamos... Sí, ahora cuando termine el tema de cales, les paso todo completo, ¿sí? O sea, cerramos ligantes cálcico 1 y les paso eso. Luego arranca el Inge Rodrigo con ligantes cálcico 2 y después él les vamos a pasar todo el tema de cemento, ¿sí? Que es mucho más complejo que esto, más largo. Tengo algunos videos también de los tiempos de fraguado, así que todo eso les vamos a pasar después, ¿sí? Entonces decíamos que depende del medio en el que fragua y del tiempo de fraguado. Y se fijan aquí ustedes, las cales aéreas u ordinarias, decíamos, se pueden subdividir en 3 grupos, en las grasas, en la árida o en la fuerte. Esos son los 3 subtipos de cales aéreas u ordinarias, ¿sí? Fíjense el tiempo de fraguado, más de 30 días. Pueden ser meses según la exposición que tengan al aire, ¿sí? O sea, repito, según el medio en el que fragúan, que puede ser el aire o el agua, ¿sí? Las cales aéreas tienen que tener contacto con el aire para fraguar, o sea, les tiene que dar el aire. Solo al aire seco o medio algo húmedo me dice que pueden fraguar estas cales. Y bueno, aquí hay un dato que figura en las tablas de la norma, el índice de hidraulicidad, pero es un dato que ya no se lo utiliza, ¿sí? Hubo alguien que determinó la importancia y algún dato más relevante sobre la hidraulicidad de las cales mediante un índice de hidraulicidad que no fue otra persona que Vicat, ¿sí? El creador del aparato con el que hacemos los ensayos de tiempo de fraguado. Él en su época le supo dar una cierta relevancia, una cierta importancia al índice de hidraulicidad y de hecho que definió un índice, ¿sí? No vale la pena mostrarlo y mencionarlo cómo se lo calculaba porque ya no se utiliza más eso, ¿sí? Pero figura, o sea, les hago el comentario porque en la tablita debe haber índice de hidraulicidad y hay un número aquí, pero digamos que ya no tiene mucha relevancia. Y después tenemos la otra familia que son las cales hidráulicas, dentro de las cuales tenemos 4 subdivisiones o 4 subfamilias, que son las débilmente hidráulicas, las medianamente hidráulicas o eminentemente hidráulicas, ¿sí? Si ustedes se fijan aquí en el cuadrito, la cantidad de días en las que fragúan, ¿sí? Estas fragúan de 2 a 4 días, estas de 5 a 9 días, y esta aproximadamente hasta los 30 días puede llegar a la débilmente hidráulica. Y fíjense, aquí dice el medio en el que fragúan, estas pueden llegar a fraguar en aire si se mantienen húmedas o bien en agua, ¿sí? Al igual que estas, ¿sí? Estas, las eminentemente hidráulicas y las propiamente hidráulicas, necesitan mayor humectación, ¿sí? Mayor cantidad de agua presente. Y ustedes me dirán, y sí, profe, las cales aéreas todas se utilizan al aire y fragúan en el aire. Vamos a suponer, yo hago la mampostería, ¿sí? ¿Por qué creen ustedes que se dejan de un día para el otro cuando se va haciendo algo de albañilería? ¿Sí? Ustedes lo van a escuchar al albañil que agarra y toca la mezcla, toca el mortero y dice, esto está húmedo todavía, hay que dejar que seque, hay que dejar que fragúe, que endurezca, dicen ellos. Hay que dejar que tire, dice. ¿Qué es lo que pasa? Hay que dejar que tire, exactamente. ¿Qué es eso? ¿Qué pasa con eso? Y bueno, ese es, nosotros le estamos dando ahí el medio, le estamos asegurando el medio de fraguado. Por ejemplo, ustedes agarran el plástico, hacen mampostería,
¿sí? Están en un ambiente exterior. Entonces la cara externa de la pared tira en un rato, ¿sí? Empieza a endurecer, eso se seca completamente. La parte interna demora un poquito más. Sería imposible, chicos, que nosotros trabajemos con cales aéreas, ¿sí? Como la grasa, la árida, el fuerte. Vamos a suponer en un ambiente, en una pared interior de una casa, ¿sí? Vamos a suponer, arranca el albañil haciendo la mampostería y qué sé yo, en 2 horas me levanta 2 metros de mampostería. Hace una pared de 2 por 2. Me da el tiempo para revocarla, ¿sí? ¿Cómo no? ¿Qué es lo que se hace primero? Y se le hace un castigado cementicio, ¿sí? Se castiga para recubrir la pared y para que ahí agarre también el revoque, ¿sí? Entonces se hace un castigado, cemento y agua y muy poquito de arena, ¿sí? Y después sobre eso se revoca. Imagínense si nosotros hacemos ese inmediatamente de tortilla. Como dice el compañero recién, no tira, o sea, no va a hacer, no se va a secar eso, y yo voy a retardar muchísimo ese tiempo de fraguado que me está diciendo ahí la norma, ¿sí? ¿Por qué? Pues una cal, si yo estoy usando una cal que endurece al aire, ¿sí? En contacto con el aire, entonces sí o sí lo va a necesitar al aire, no le puedo privar de ese contacto, ¿sí? Hay hechos, antecedentes históricos de morteros de cal que se han hecho demoliciones de edificios antiguos y se han descubierto sectores de morteros de cal sin fraguar en las paredes. ¿Por qué? Porque debe haber pasado lo que les estoy comentando yo. ¿Sí? Se terminaba una mampostería, si se la revoca en el acto, eso no fragúa nunca, ¿sí? Porque le estoy privando del contacto con el aire, con el oxígeno. Entonces no fragúa, sigue en estado de pasta. Y bueno, las hidráulicas tienen la gran propiedad de endurecer en presencia de agua, ¿sí? Eso es una característica muy importante y les dio mucho uso en su debida época. Así que es un dato relevante para el tema de cales, ¿sí? Bien, yo les decía que el procedimiento es lo mismo que para yeso. Partíamos de la montaña de piedra, que en este caso es la piedra caliza, ¿sí? Que tiene que ser bien rica en carbonato de calcio, que de ahí partimos. Vamos fraccionando todo el material hasta que lo llevamos a la calcinación, ¿sí? A la cocción o a la cochura, como ustedes quieran llamarle, del material, para la posterior obtención de la cal. Como les decía el ingeniero Rodrigo en la clase anterior, nosotros partimos de la piedra, ¿sí? De la caliza, la fragmentamos, la calcinamos, le extraemos el agua y después cuando la mezclamos con agua, cuando la utilizamos ya en estado de polvo, volvemos a obtener la misma piedra de la cual partimos, ¿sí? Por eso decíamos que estos son materiales cementantes simples, porque volvemos a obtener el material de partida, ¿sí? Lo único que hacemos es, lo sacamos de la montaña de piedra, la vamos reduciendo de tamaño por distintos métodos hasta que obtenemos el polvo que se comercializa, ¿sí? La cocción de esa piedra es eliminar el agua y hacerla polvo, ¿sí? La fragmentamos de tal manera que se haga el polvo manejable y utilizable comercialmente, hablando, y después cuando la llevamos a la obra, a la casa o al edificio, lo mezclamos con agua nuevamente y volvemos a obtener, una vez que endurece eso, la piedra de la cual hemos partido, ¿sí? De calcinación, de cocción, ahí se eliminan muchas cosas, ¿sí? Y al igual que en el tema de yesos, tenemos distintos tipos de hornos de calcinación. Como vemos ahí en el Power, tenemos hornos de cámara y carga periódica, como los hornos rudimentarios que veíamos en el tema de yeso, por eso ya no les puse dibujos de eso, porque es lo mismo que el tema de yeso,
Hornos de cuba vertical, ¿se acuerdan que teníamos por capas? Poníamos capas de piedra, sea de yeso o de cal, capa de el elemento, el combustible, otra capa de yeso, otra capa de combustible, otra capa de cal, otra capa de combustible en el caso de cales, ¿sí? Después tenemos el horno de cubo vertical, que es ese de quema por capas que les estoy diciendo, que puede ser a gasógeno. Y finalmente llegamos al horno cilíndrico horizontal, como el de cemento. ¿Recuerdan que el otro día les dije y les mostré una imagen en yeso de un horno cilíndrico horizontal que tiene una pequeña inclinación, un pequeño desnivel en su eje longitudinal con respecto al suelo para que vaya transitando el material que se va quemando a lo largo del horno cilíndrico, ¿sí? Bueno, el de yeso no tenía tanta longitud. Este estaría en una longitud intermedia a la de yeso y a la de cemento. Habíamos dicho que el horno cilíndrico para cemento podía llegar a tener, bueno, el de Loma Negra, el de Catamarca, el de Los Altos, tiene 120 metros. Pero estamos hablando así, es una cuadra por lo menos la longitud del horno para cemento, ¿sí? De cualquier fábrica común y corriente que se dedique. En el yeso va a tener 15 metros, 20 metros de una longitud así aproximada, y llegamos hasta los 50 metros, 40 metros, ¿sí? Pero no llega a ser tan largo como el horno para fabricación de cemento. Bien, eso es lo que respecta al tema de hornos. Aquí podemos ver un dibujito, en donde ustedes fíjense, aquí te caliza o la montaña de piedra caliza que he llevado un químico que me lo analice y me dijo, bueno señor, aquí tenemos, qué sé yo, 20 hectáreas de superficie por alto que tiene en su composición básica y fundamental piedra caliza. Listo, me va a servir para muchos años de extracción de esa piedra y fabricación de cal, ¿sí? Lo mismo hago si encuentro sulfato de calcio, ¿sí? Instalo una planta para fabricar, vender y comer. Pero yo me tengo que asegurar de que no voy a hacer ese se llama análisis de costo de implantación, de costo-beneficio. No voy a ir a plantar una fábrica de yeso o de cal si voy a tener material para 2 años de explotación, ¿sí? ¿Quién se arriesgaría a hacer algo así para 2 años de venta, ¿sí? No voy a llegar ni a amortizar ni a recuperar lo que gasto en toda la fábrica, la planta, las maquinarias. Fíjense que son máquinas monstruos, todas las que trabajan ahí, como las canteras de piedra. Son canteras de piedra estas, ¿sí? Lo único que la vamos fragmentando y no la vendemos como piedra, sino como material en polvo, ya como el yeso y la cal. Entonces aquí veíamos que partimos del manto pétreo, que es rico en piedra caliza. Se hace la barrenación o explotación de la cantera, fíjense, se clavan barrenos o se hacen voladuras con pólvora, con maquinarias. Esta es una topadora de cantera, ¿sí? Se va levantando, se va fragmentando, se carga en camiones, ¿sí? Son los camiones monstruos que tienen las volquetas para cargar grandes y enormes trozos de piedra, de roca, ¿sí? De piedra caliza en este caso. Se lleva a la trituración, ¿sí? Se va triturando con los distintos tipos de trituradoras que vimos el otro día, de cilindros, cónicas, a mandíbulas, todo lo que vaya fragmentando, hasta dejarla del tamaño de una nuez, un poco más chiquita, que puedan ingresar esa piedra ya en los hornos cilíndricos rotatorios, ¿sí? Se transporta todo con cinta transportadora, ya no hay mucho trabajo manual en ninguna parte, ¿sí? Esta es una trituración primaria, después se hace una trituración secundaria.
tenemos el cribado o el tamizado o el cernido, como le quieran llamar, ¿sí? Lo que hacemos es ir colando, digamos, según los tamaños, y pasamos al silo, a un silo de acopio, digamos. Todas las plantas de fabricación tienen silos de acopio, que son enormes cilindros metálicos revestidos con distintos tipos de materiales externos e internos para soportar la intemperie y para evitar que el material que está almacenado ahí ataque el metal también, ¿sí? Está, digamos. Y desde esos silos podemos tener distintos tipos de hornos, como veíamos, o pueden ser los rudimentarios, el rotatorio horizontal, ¿sí? Ya el producto final, que es el óxido de calcio, en el caso de las cales aéreas, ¿sí? Ese es el proceso de calcinación de la piedra caliza, ¿sí? Empezamos a reducirlo de tamaño, a fragmentarlo, vamos pasando de un lado para otro. Tenemos 2 o 3 tipos de fragmentaciones, según la fineza con la que yo quiera llevar el material al horno. ¿Y de qué va a depender eso? Y bueno, de la calidad del producto resultante, ¿sí? Porque cuanto más chico es el material que yo ingreso al horno, mejor se cocina. Entonces en la molienda final yo voy a obtener un producto mucho mejor. Y ustedes me dirán, bueno, ¿qué le hace que tenga un poco más de otro tipo de componentes, una piedra inerte que vaya mezclado en la bolsa de cal? Bueno, hay un ensayo, por ejemplo, para la cal que se utiliza con fines viales, que se llama cal útil vial, ¿sí? El otro día veía, porque yo trabajo en Vialidad de la Nación también, el otro día estábamos analizando 2 bolsas de cal de distintas firmas comerciales, y una tenía un 85% de cal útil, el 85% que me sirve a mí con la finalidad vial, que es para evitar que ascienda la humedad, ¿sí? Se mezcla con el suelo, la cal, el cemento también se lo mezcla con el suelo. Y la otra cal que analizábamos tenía un 70% de cal útil vial. Era mucha la diferencia, chicos, de un 70 a un 85%. Quiere decir que esa firma comercial tenía el grado de pureza, digamos, de cocción de los componentes fue mucho más eficaz en el caso de la que tenía un 85% de cal útil, ¿sí? Después lo otro, ustedes me dirán, ¿qué era el resto del otro 30% de la bolsa de cal? Y material inerte, material orgánico, material proceso de calcinación, que son sustancias que aguantan los 900 grados de calcinación del horno, y igual se los muele finamente y van en la bolsa de cal, ¿sí? Entonces yo, moliendo un poco más finamente el material que ingresa al horno, me aseguro de alguna manera que la cocción esa vaya siendo más pareja, más uniforme, y vaya siendo más efectiva esa cocción. Y de esa manera es mayor la cantidad de cal útil que va a tener esa bolsa de cal, ¿sí? Esto pasa con todos los materiales. Si yo agarro una bolsa de yeso, no el 100% de la bolsa va a ser yeso, ¿sí? Lo mismo con el cemento. El cemento es un poco más difícil que vaya. Van a ver cómo es el proceso de fabricación del cemento, pero igual eh, 100%, digamos, 40 kilos de la bolsa de cemento, no los 50, ¿sí? Pero bueno, depende de muchísimas cosas, ¿sí? Hoy en día hay muchos sellos que certifican calidad, certifican procesos productivos, procesos de elaboración, están las ISO y todas las normas que ustedes pueden llegar a ver y a conocer. Entonces, bueno, ellos se va regulando, digamos, todos los procesos de obtención. La cal grasa es la más importante, digamos, dentro de las cales aéreas, ¿sí? Podemos decir que es una sustancia por más del 90%
específico es de 2,2, quiere decir que disuelve en agua en una relación de 1 a 800, absorbe del aire la humedad y con menor avidez el anhídrido carbónico, ¿sí? Bueno, los materiales cementantes se caracterizan por eso, absorben de la humedad del ambiente. Por eso es que bueno, dentro de los materiales de construcción, lo más peligroso es el cemento, que ya lo van a ver, porque ustedes dejan una bolsa de cemento hoy, la dejan abierta la bolsa de cemento y ese material absorbe la humedad ambiente y bueno, se lo han olvidado ahí en algún cuartito, en alguna parte. Si ustedes van a los días y quieren usar ese cemento, ya no le va a servir porque ya se hizo piedra, ¿sí? Se endureció, empezó a fraguar y bueno, ya lo van a ver en detalle eso. Pero todos los materiales cementantes pasan lo mismo, ¿sí? Si ustedes dejan una bolsa de yeso abierta, una bolsa de cal, esos materiales les conviene que van absorbiendo la humedad y hasta que se endurecen. Después esa bolsa o el poco que ha quedado ahí, ¿sí? En estado área cal viva. Todos habrán oído alguna vez que existe la cal viva y la cal hidratada. A las dos todavía se las comercializan. La cal viva es el óxido de calcio en estado anhidro, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia con la cal hidratada? Bueno, la cal al óxido de calcio se lo hidrata y se lo muele finamente y se lo comercializa así también. Pero se lo puede comercializar como cal viva. La cal viva tenía mucho más rendimiento en pasta que la cal hidratada. Les digo tenía porque el otro día sí vi un albañil que fue a comprar una bolsa de cal viva porque el tipo sabía que una bolsa de cal viva rendía mucho más que una cal hidratada para hacer. Pero ¿qué es lo que pasa? La cal viva había que hacer un montículo de cal, hacer una corona, digamos, como la que se utiliza para cuando se amasa una masa con harina, ¿sí? Hacerle la corona, agregar, se solía hacer la corona con arena, se rompía la bolsa de cal en el medio y se les empezaba a echar agua. Y eso empieza a burbujear, empieza a ebullir, suelta, larga mucha temperatura, ¿sí? Desprende mucho olor también. Eso era lo que comúnmente se lo conocía como apagado de cal. Se apagaba la cal viva, ¿sí? Se la volvía a hacer hidratada. Esa pasta de cal que quedaba, una vez que se la apagaba, pasaban un par de días ese apagado, ¿sí? Y no había que hacerle faltar agua porque si no, no apagaba completamente la cal. Si uno mezclaba un poco de cal viva que no estaba bien apagada en el balde con la arena, el centro ya para hacer la mampostería, y al empezar a agregar agua, seguía apagando la cal, entonces no había que hacerle faltar nunca, que era preferible que sobre el agua, y no que le falte agua de apagado. Bueno, esa todavía se comercializa, la cal viva y la cal hidratada, ¿sí? En este estado, si se la fragmenta, o sea, si se la fragmenta como cal viva, y se lo humedece con la cantidad de agua suficiente, comienza pronto el apagado. Aquí está lo que les decía. Chicos, apaguen el micrófono, no sé quién lo habilitó. En este estado, si se la fragmenta y se humedece, entonces les decía, comienza pronto su apagado, desprende gran cantidad de calor y se eleva mucho su temperatura, a unos 200 grados centígrados, transformando cal hidratada, cal apagada, ¿sí? Lo que comúnmente se conoce como hidróxido de calcio, ¿sí? Entonces, podemos tener la cal viva, que es el óxido de calcio, en estado puro, y si le agregábamos agua, obteníamos el hidróxido de calcio. Si a esta cal apagada ya se le adiciona agua en cantidades que pueden llegar hasta 3 veces su propio peso, se obtenía una pasta de crina completamente blanca, ¿sí? Untuosa al tacto, y que esa era la cal apagada, ¿sí? Les comentaba también que el rendimiento de esta cal aérea en relación al volumen adquirido por la pasta y al volumen original de la cal viva que se somete al apagamiento
es extraordinario, ¿sí? Aumenta volumétricamente hablando hasta unas 3 veces y media del volumen de la bolsa de la que hemos partido, ¿sí? Entonces ustedes compraban una bolsa de 25 kilos de cal viva, hacían el procedimiento de apagado como les he contado y al final tenían un aproximado a 3 bolsas y media o 4 bolsas de esas que habían apagado, ¿sí? De esas que habían partido para hacer el apagado, ¿sí? Es por eso que en las construcciones la cal viva tenía hasta hace muy poquito tiempo muchísima aceptación, ¿sí? Y muchísimo uso. Era preferible comprar bolsas de cal viva y tomarse el trabajo de apagarla. Total, al día siguiente o los 2 días ya se lo utilizaba y el rendimiento era muy superior al de la cal hidratada, ¿sí? Al de la cal apagada, comercializada también. Hoy en día ya no se utiliza tanto ni la cal viva ni la cal apagada porque, como les dije al comienzo de la clase, vino a aparecer el plástico. Entonces, para agilizar, porque si nosotros hacemos un análisis de costo-beneficio, a mí me conviene que el albañil me levante una pared mucho más rápido que el rendimiento que le puedo sacar yo a la cal viva, ¿sí? ¿Por qué? Porque si termino una obra 2 meses antes, quiere decir que cobro toda la plata 2 meses antes, entonces, bueno, haciendo un análisis con costo-beneficio, me conviene utilizar el plástico. Y aquí viene, bueno, ahí figura en el apuntecito ese que yo les he transcrito, que dice que hay casos, que les he mencionado hace un rato, de cales grasas que se han conservado pastosas durante varios siglos en el interior de gruesos muros o en obras resguardadas del contacto con el aire, ¿sí? Entonces yo lo privaba al mortero ese del contacto con el aire y ese mortero no fraguaba nunca. Eso está documentado, Profe, chicos, ¿sí? disculpe, ¿alguien tiene prendido el micrófono si lo puede apagar? A ver. Ahí silencié de nuevo los micrófonos. Aquí viene un concepto muy importante que es el mecanismo de endurecimiento de las cales aéreas, ¿sí? Esto tenganlo presente y traten de entenderlo. El mortero de cal grasa endurece en el aire por la conjunción de 3 fenómenos simultáneos: la desecación, la absorción del anhídrido carbónico de la atmósfera y por ende su reconstitución de la piedra original al transformarse el hidróxido de calcio en carbonato de calcio nuevamente. Y por último, la acción sobre la cal de la sílice contenida en la arena. Entonces, este es el mecanismo de endurecimiento de la cal grasa, ¿sí? Me dice que endurece en el aire por conjunción de 3 fenómenos que se dan en simultáneo. La desecación, primero se deseca, la absorción del anhídrido carbónico de la atmósfera y se reconstituye la piedra original al transformarse el hidróxido en carbonato de calcio, y la acción sobre la cal de la sílice que contiene la arena. Este proceso es muy lento y puede durar desde algunos meses hasta años. En contacto con el agua, el mortero de cal grasa y en especial la pasta de cal se disuelven rápidamente y desaparecen al poco tiempo, ¿sí? Es decir que nosotros tenemos que evitar el contacto con el agua del mortero de cal aérea. En este caso, la cal grasa, que es el principal tipo de cal aérea. ¿Está entendido, chicos, esto? ¿Me van siguiendo? Sí, profe. ¿Se entendió? Bien. Bueno, ¿en qué se utiliza? Como ya les dije, en mampostería mucho, ¿sí? En lucidos, de revoques, muros. Aquí les puse esto, después les voy a pasar todo el apuntecito completo porque, bueno, aquí voy rescatando las cosas más importantes que por ahí dicen. Desde el punto de vista higiénico, el mortero de cal grasa, por su fraguado y por su endurecimiento tan lento y por la consiguiente retención de humedad en los muros,
hace insalubre por largo tiempo las casas de construcción nueva, ¿sí? Es por eso que se deja, y ustedes vieron que muchas veces los albañiles cuando terminan una pared, le levantaron una mampostería en el interior, antes de irse le dicen al dueño de casa, si puede póngale el ventilador, para que se seque, para que se produzca el procedimiento, para que empiece el tiempo de fraguado, para que endurezca completamente, sí, puedan seguir trabajando ellos. Porque si no, como dice aquí el apunte, la humedad que se mantiene ahí es propia del mortero, lógicamente, que no fragúa, que no endurece. Entonces torna insalubre todo el lugar, ¿sí? No se puede seguir avanzando con... Es lo mismo que ustedes quieran pintar un ambiente un día de lluvia, ¿sí? Lo ideal es un día soleado para que se seque, para que ventile todo el ambiente. Un día que está pesado, que está lluvioso, uno pinta un pedazo de pared y no se le seca en todo el día, ¿sí? Entonces eso lo torna insalubre al trabajo ese. Después tenemos dentro de las cales aéreas, decíamos la cal árida y la cal fuerte, ¿sí? La cal árida es la que son las procedentes de la calcinación de calizas magnesianas, ¿sí? Estas pueden contener hasta un 50% de magnesia, pero en general basta con que tenga un 10% para que ya la denominemos cal árida. Ustedes fíjense que disminuye mucho el óxido de calcio presente aquí, porque recuerdan que la cal grasa, por eso la cal grasa es la más utilizada dentro de las aéreas, teníamos un 90% de óxido de calcio, ¿sí? Aquí desde un 10% que tenga presencia de magnesia ya se las puede llamar cal árida y puede contener hasta un 50%. Tienen propiedades similares a la cal grasa, pero reaccionan mucho más lento bajo la acción del agua y la temperatura que se obtiene de la reacción es menos elevada, ¿sí? Si nosotros queremos apagar una cal árida, desprende mucha menos temperatura. Su rendimiento es tanto menor cuanto mayor es el contenido de magnesia. Fíjense que aquí lo importante es el óxido de calcio, ¿sí? Por eso la cal grasa es la más importante dentro de las cales aéreas. Y después la cal fuerte, ya es una cal considerada prácticamente débilmente hidráulica, ¿sí? Proceden de calizas que contienen hasta un 10% de arcilla, ¿sí? También tienen una menor reacción con el agua que las grasas, y el desprendimiento para su hidratación, de calor para su hidratación tarda algunos minutos en manifestarse. También desarrolla mucho menos temperatura en el apagado, ¿sí? Su rendimiento en pasta y su plasticidad y finura son muy inferiores a la de la cal grasa. Pero estas cales fuertes ya tienen la propiedad o la calidad de poder fraguar en condiciones de humedad donde no lo puede hacer ni el mortero de cal grasa ni el mortero de cal árida, ¿sí? Como este es el tercer tipo de cal aérea, se llama débilmente hidráulica, ya tiene la gran característica o la gran virtud de que puede empezar a fraguar ya en condiciones de humedad también, que la grasa y la árida no. ¿Sí? Bueno, eso es lo bueno del cal fuerte. Bueno, después las propiamente las hidráulicas ya esas sí pueden fraguar en contacto con agua ya, ¿sí? La cal viva tiene numerosas aplicaciones en la agricultura, en la industria y en el área vial, como yo les dije hace un rato, que hacemos los ensayos de cal útil vial, que es lo que me sirve para la parte vial. Y hay una tablita definida por la norma IRAM 1626, que me establece las características, propiedades o requisitos que debe cumplir la cal aérea hidratada en polvo para construcción, ¿sí? Me define a esta como el producto obtenido de la cal viva. ¿Sí? Disculpen, nosotros el grupo, no sé si dos, no vemos la pantalla. Desde hace rato. Desde que se le desconectado unos segundos, creo que no se lo
cuadrito ahora. Ahora sí, Ah, hace rato había quedado en la diapositiva 10. pues, se han perdido un par de diapositivas, pero es lo que, digamos que era escrito solamente, ya cuando les pase los apuntecitos ahí lo van a poder ver. Lo importante es que escuchen lo que voy hablando, que estoy leyendo y agregándole muy poco a lo que yo les voy diciendo, lo que tenemos escrito ahí, ¿sí? Entonces decíamos que la norma IDA 1626 me define las propiedades físicas de las calles aéreas mediante un cuadrito, ¿sí? Y la define, da su definición como el producto obtenido de la cal viva aérea en polvo por un proceso de hidratación que endurece al aire por procesos de desecación, cristalización y carbonatación. Esa es la definición de la cala aérea, y lo que da ahí es la definición, el mecanismo de endurecimiento de la cal, ¿sí? Recuerdan que acabamos de ver que endurece en el aire por el proceso de desecación, la cristalización y reconstitución y la carbonatación, ¿sí? Y bueno, al igual que en yeso, me define tres tipos de requisitos físicos, una finura, ¿sí? Me da tres aberturas de tamices para clasificarla. Otra que es la plasticidad, Emley, se llama el método de clasificación de la plasticidad. Y el último ensayo que es expansión en autoclave, ¿sí? No tienen gran importancia los ensayos de cal, digamos, porque no los vamos a hacer, es muy difícil. Lo único que yo llegué a ver es el ensayo de cal útil vial, que es un ensayo muy sencillo. Pero después, o sea, es importante que sepan que existen los ensayos en cales también y que hay que controlar cuál es el inicio del fraguado, el tiempo de fraguado, qué tipo de cal es y todo eso, ¿sí? Pero los ensayos en sí, controles de calidad, los ensayos para hacer las clasificación de las cales no tienen mucho más ensayos se rigen por la norma IDA 1695, ¿sí? En función de los resultados obtenidos en la expansión es lo mismo. Se me definen los dos tipos de cales que figuran en la tablita esa que da la norma IRAM 1626. Las características contienen, además de cal viva, cantidades variables de sílice, óxido de hierro y
las partículas de cal libre al reaccionar los terrones, con lo cual toda la masa se transforma en una pasta plástica y se emplea para confeccionar las cales propias y es necesario reducirlas a un polvo muy fino después de su calcinación, después de la cocción, ¿sí? Se escucha entrecortado. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan bien? Entrecortado, ¿Hola? se corta, recién te habíamos perdido un par de minutos y ahora te volvemos a escuchar, pero cortado. ¿Hace perdido la conexión? Sí, recién te perdimos ahí un par de minutos. Inge se ha callado. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Ahora sí, Inge. Ahí cambié de señal de Wi-Fi. Así que me habían perdido, no me avisaban. Bien. Entonces, estaba hablando de la hidratación de las cales hidráulicas, ¿sí? Estábamos hablando de que las débil y medianamente hidráulicas se apagan con el agua, al igual que las aéreas, aunque estén en trozos o terrones que procedan directamente del horno y que sean más grandes de tamaño, ¿sí? Y que las cales propias y eminentemente hidráulicas no reaccionan con el agua más que parcialmente. Para apagarlas, sí o sí, es necesario reducirlas a un polvo muy fino después de su calcinación o de su cocción. Pulverizadas de esta forma, mediante la adición del agua, se forman morteros que endurecen rápidamente y que por lo tanto también pueden emplearse en obras hidráulicas, ¿sí? Estamos hablando de la cales propia y eminentemente hidráulica. Existen distintos sistemas y equipos que permiten realizar el proceso de hidratación de las cales, tanto de las hidráulicas como de las aéreas. ¿Cómo es el proceso de fabricación? Con esto vamos a terminar y yo después les voy a pasar los ensayos que vimos en la tablita de recién, para que a ustedes les quede, sí, pero no tiene mucho sentido que lo sigamos. El ensayo de finura no es otra cosa que un tamizado, ¿sí? Y los otros ensayos, la plasticidad y la expansión en autoclave, ya poco y nada se los utiliza, pero igual yo les voy a pasar los apuntes para que a ustedes les quede cómo es la ejecución del ensayo, como una receta de cocina y para qué sirve nada más, ¿sí? La fabricación de las cales hidráulicas en general comprende las siguientes operaciones. Primero se extrae la caliza, ¿sí? Esto se realiza ordinariamente a cielo abierto, para ello se utilizan excavadoras, retroexcavadoras, palas cargadoras frontales, ¿sí? La calcinación o cocción se realiza en hornos, ya vimos los distintos tipos de hornos. Por lo general la producción tiene que ser continua. Entre los 150 y los 400 grados centígrados se verifica la evaporación del agua higroscópica que contiene la materia prima, ¿sí? El agua más firmemente adherida a las partículas.
alrededor de los 900 grados centígrados tiene lugar la descomposición del carbonato de calcio. ¿Qué es lo que pasa? Carbonato de calcio más calor, ¿sí? Tenemos el óxido de calcio, que es la cal, más el dióxido de carbono o anhídrido carbónico que se desprende. Y comienza a disociarse la arcilla. Con la calcinación, la masa de caliza existente en el horno pierde peso por el agua y los gases que se evaporan. Se llama rendimiento de la piedra caliza al peso del producto comercializable que se obtiene de la calcinación de una tonelada de esa piedra, ¿sí? Es decir, nosotros metemos una tonelada de esa piedra, de la piedra caliza, y después de que se evapora el agua y los gases de la combustión, ¿sí? Durante la combustión, el producto resultante lo pesamos y bueno, ese es el rendimiento de esa piedra caliza. La pérdida de peso o merma producida por la calcinación disminuye con el aumento del índice de hidraulicidad de la caliza, que es lo que les mencionaba hace un rato, pero que ese índice ya no se lo utiliza más. También el calor necesario para la calcinación de una piedra caliza será tanto menor cuanto mayor sea su índice de hidraulicidad. Bueno, ahí ya vimos lo que es el apagamiento y lo único que nos restaría por ver son los ensayos que vimos ahí en el cuadrito, pero como les dije recién, el ensayo de finura simplemente no es otra cosa que un tamizado por los tamices que tenemos ahí y el material resultante lo vamos pesando y en función de eso se va clasificando el tipo de cal. Después el ensayo de plasticidad, EMLE no se lo utiliza prácticamente y el de expansión en autoclave sí, pero más que nada para ensayos de control de calidad y ese tipo de cosas, ¿sí? Eso se los voy a pasar, no tiene mucho sentido que lo veamos porque son ensayos largos, digamos, es una receta de cocina que hay que seguirla, y no tiene mucho sentido de perder, ¿sí? Es más importante que entremos en el tema de cemento, que es un tema más largo, un poco más atractivo y un poco más difícil que lo que es yeso y cal, que son cementos simples, ¿sí? Así que ahora, Rodri, ¿estás conectado? ¿Cómo quieres hacer? Le vamos a dar 10 minutos a los chicos, son las 7:22, de tal modo que a las 7:35 así arranques con la segunda parte de la clase. Así es, sí, señor. ¿Vamos a seguir conectados en estos links o vos les quieres pasar otro link? No sé si se complica. Usamos el Google Meet, que es los mismos que usamos en las clases anteriores, así no hay problema. Ahí se conectarían para que yo lo desconecte. Dale, meta. Bueno, chicos, 7:35, conectamos allá. 7:35, nos vemos en la otra sesión.